Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo video de tutorías Medicina Interna. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de síndrome de lisis tumoral. Recuerden que si quieren apoyar este tipo de contenido pueden suscribirse, dejar un like y darle a la campanita. Los invito a seguirme en mi Instagram personal @andresf.med, por donde estoy compartiendo con ustedes muchísimo contenido académico. Y de igual manera los invito a adquirir mi diplomado de medicina interna que está en la plataforma de medilearners.com. El link lo encuentran en la descripción de este video, así como el resto de la oferta académica que tenemos disponible para ustedes. No siendo más, vamos adelante con el video. Vamos a hablar acerca entonces de síndrome de lisis tumoral. Como introducción lo que podemos decir es que es un síndrome, como su nombre lo dice, debido a una lisis masiva de células tumorales. Es decir, las células del tumor se empiezan a romper, sea o no inducido por la quimioterapia, y empiezan a liberar todos sus contenidos al espacio intravascular. Normalmente está relacionado con terapias de inducción, sobre todo en neoplasias hematolinfoides, como podrían ser los linfomas, como podrían ser las leucemias, aunque hay otros tumores que también pueden ser sólidos y se asocian con esto, como por ejemplo los germinales. ¿Qué va a ocurrir? Que todos los contenidos intracelulares se van al espacio extracelular, ácidos nucleicos, potasio y fósforo, y esto va a generar las alteraciones paraclínicas que nos van a definir el síndrome de lisis tumoral, y también las alteraciones clínicas como la afección renal y entre otras la hipocalcemia, alteraciones de la conducción cardíaca, convulsiones, entre otras que pueden ocurrir en esta entidad. En la actualidad, con la evolución de las terapias antineoplásicas más dirigidas, pues ya se presentan otros tipos de tumores. No es algo exclusivo, como mencionábamos ahorita, de linfomas y leucemias, sino que tenemos, por ejemplo, hepatocarcinoma, que puede dar un síndrome de lisis tumoral como tumor sólido, entre muchos otros. Se asocia con un deterioro en el pronóstico de los pacientes, sobre todo pues digamos la que realmente como que impacta en la mortalidad es cuando hablamos de la forma clínica del síndrome, porque como vamos a ver ahorita tenemos unos criterios diagnósticos paraclínicos y tenemos unos criterios diagnósticos clínicos. Cuando están los clínicos es cuando más realmente nos debe preocupar el pronóstico de ese paciente. ¿Cuál va a ser entonces la fisiopatología? Lo que va a ocurrir inicialmente es una hiperuricemia. ¿Por qué? Porque las células están llenas de ADN y se libera un montón de ácidos nucleicos hacia la sangre. Los ácidos nucleicos se degradan hacia las purinas, se convierten luego en santina, en hiposantina por la vía metabólica de la santina oxidasa, ¿cierto? En el medio ácido del túbulo contorneado distal y el túbulo colector del riñón se van a precipitar. Entonces todo ese ácido úrico que se empieza a tratar de excretar por vía renal va a empezar a precipitarse y va a afectar como tal la función del renal. Va a generar una nefropatía por, digamos, como depósitos, digámoslo así. Previamente, digamos que era la complicación metabólica más común, pero actualmente no lo es porque, como vamos a ver ahorita, de lo que más tenemos terapias dirigidas en el síndrome de lisis tumoral e incluso de profilaxis son terapias hipouricemiantes. ¿Listo? Ahí hay que tener cuidado porque una de estas es el alopurinol, y el alopurinol en la lisis masiva va a generar mucha santinuria, la cual también puede generar una tubulopatía por depósito de cristales. Pero entonces, primera causa que vamos a ver o primera alteración, hiperuricemia. Segunda, hiperfosfatemia. Las células también están llenas de fósforo y se ha visto que tienen hasta 4 veces más contenido de fósforo porque están pues consumiendo un montón de energía y por ende necesitan mucho ATP y por eso producen más fósforo. El fósforo cuando sale pues genera hiperfosfatemia, pero a su vez coge el calcio, lo precipita y genera hipocalcemia. ¿Listo? Cuando es severa, pues digamos que también la hipocalcemia, la hiperfosfatemia y la excreción de estos mismos van a generar calcificaciones de los túbulos renales y del corazón y por ende también pueden inducir la lesión renal. Y en la actualidad esta es la complicación metabólica más común en la lisis tumoral. Aquí tenemos más o menos lo que ocurre en términos de la hiperuricemia. Fíjense cómo el ADN se va hacia la hiposantina cuando es adenosina, en la guanosina se va derecho hacia la santina, y lo que va a ocurrir es que posteriormente se produce ácido úrico. Existe una enzima que es la rasburicasa, pues realmente no se llama así, pero ya ahorita vamos a ver, que no tenemos nosotros los humanos. Otros mamíferos sí las tienen, pero nosotros en la evolución la perdimos. Y lo que hace la rasburicasa es convertir el ácido úrico en alantoína, que la alantoína es mucho más soluble y se precipita mucho menos a nivel del riñón. Y el alopurinol lo que hace es inhibir a la santina oxidasa, que es este paso limitante entre la hiposantina y la santina en la vía metabólica. ¿Listo? Entonces más o menos así funcionaría los medicamentos que podemos utilizar y la fisiopatología de la hiperuricemia.
Tenemos otras alteraciones, ya hablamos entonces de hiperuricemia por el ADN, hiposantina, santina, ácido úrico que genera alteración de la función renal, hiperfosfatemia que lleva también a hipocalcemia, pero también vamos a tener liberación masiva de potasio, ¿cierto? Cuando se libera el potasio va a generar entonces hipercalemia y la hipercalemia no va a generar alteraciones propiamente a nivel renal, pero sí puede generar alteraciones como convulsiones, puede generar alteraciones como alteraciones del sistema, de la conducción del sistema cardionector a nivel cardíaco, entonces arritmias fatales, ¿listo? Y además pues los pacientes van a liberar citoquinas, un estado inflamatorio y eso va a inducir aún más la lesión renal aguda que pueden presentar estos pacientes. Además, se ha visto que la afección renal realmente no es únicamente por el hecho de la precipitación que se va a generar por los cristales de ácido úrico, por los cristales de fósforo, sino que se ha visto que, por ejemplo, la hipovolemia favorece la precipitación distal, la hiperuricemia también se ha visto que puede generar una alteración a nivel de lo que sería la vasoconstricción de la arteria aferente. Aquí podemos ver que hay una alteración en la regulación de la arteriola aferente con vasoconstricción y eso también va a llevar a una disminución en la perfusión renal y todo eso va a inducir que haya una disminución en el filtrado glomerular. También se ha visto que existen otras, pues digamos, como alteraciones, como podría ser, por ejemplo, las alteraciones mediadas pues por histonas extracelulares, esto principalmente en ratones, pero pues digamos que cada vez más se sabe que la alteración renal no es únicamente por el depósito de cristales. Entonces, habiendo entendido la fisiopatología, ¿cómo vamos a definir esta entidad? La vamos a definir con los criterios de Cairo-Bishop. Los criterios de Cairo-Bishop, como les había adelantado previamente, tienen unos criterios paraclínicos y unos criterios clínicos. Los criterios paraclínicos básicamente son dos o más de hiperuricemia, hiperfosfatemia, hipercalemia o hipocalcemia. ¿Cuánto cambio debe haber? Algunos hablan de 25%, otros hablan de unos valores específicos que ya vamos a mencionar y debe ser 3 días antes o 7 días después de la quimioterapia. Y los clínicos va a ser cuando teniendo un síndrome de lisis tumoral paraclínico el paciente desarrolla lesión renal aguda, arritmias o convulsiones. Hay algunos que hablan de que cualquier hipocalcemia sintomática es un síndrome de lisis tumoral clínico, pero eso también es bastante debatido, como esto del 25%. Y adicionalmente se propone una clasificación de severidad de 0 a 5 que pues creo que no tiene ninguna utilidad porque 5 es el paciente muerto, entonces pues como que no, realmente no influye mucho. Pero aquí tenemos los valores mágicos, ¿cierto? Aquí tenemos los valores mágicos que para recordarlos vamos a utilizar una mnemotecnia que es 4, 5, 6, 7 y 8, ¿cierto? 4, 5, fósforo mayor a 4, 5, ¿listo? 6 va a ser el potasio, potasio mayor a 6. 7 va a ser el calcio, calcio es el único que va a ser menor a 7, este es mayor, mayor, menor a 7. Y finalmente ácido úrico mayor a 8, 4, 5, 6, 7, 8, con eso nos vamos a acordar. ¿Listo? Y aquí tenemos pues los criterios clínicos en donde tenemos alteración de la función renal, arritmias cardíacas, convulsiones y fíjense que el 5 pues es el paciente que se murió. Yo realmente nunca he visto que utilicen esta clasificación, pero pues existe por si la quieren saber. Y aquí tenemos entonces los criterios que nos deja pues este artículo de revisión del New England, en donde como dijimos hiperuricemia por encima de 8, hiperfosfatemia por encima de 4, 5, hipercalemia por encima de 6, hipocalcemia por debajo de 7 y a nivel clínico alteraciones de la función renal que cumplan la definición de lesión renal aguda, alteraciones cardíacas o las convulsiones que podemos presentar en estos escenarios. Entonces, el síndrome de lisis tumoral, pues digamos que se va a presentar en muchos pacientes cuando se les pone la quimioterapia e incluso en ocasiones se puede presentar de forma espontánea. Por eso uno tiene que saber cuáles son los pacientes que están en riesgo porque realmente lo ideal es uno pescarlo en la fase paraclínica para que no evolucione a la fase clínica. Y entonces yo tengo que saber a qué pacientes debo estarles o no haciendo seguimiento de paraclínicos de lisis tumoral. Entonces, por ejemplo, ya ustedes saben que si me dicen tengo que hacerle un seguimiento con un perfil de lisis tumoral, pues el perfil de lisis tumoral va a incluir ácido úrico, fósforo, potasio, calcio, idealmente corregido, es decir, que vamos a pedirle albúmina y creatinina. ¿Listo? ¿Cuáles van a ser entonces esos factores de riesgo? Se dividen en dos. Factores de riesgo relacionados con el tumor y relacionados con la condición clínica. Básicamente un tumor que prolifere mucho, que todo el tiempo se esté replicando, va a ser muy sensible a la quimioterapia y por ende va a haber una destrucción masiva de las células tumorales y eso va a aumentar el riesgo de lisis tumoral. Cuando tenemos tumores muy bultosos, ¿cierto? Que se llaman bulky. Por ejemplo, en términos de lo que sería alteraciones de leucemias, por ejemplo, una elevación muy alta del conteo de glóbulos blancos por encima de 50.000, infiltración en médula ósea, hiperlactatemia, LDH elevada, que nos habla también de proliferación, infiltración orgánica y el grado de sensibilidad a la quimioterapia.
O lo que hablábamos, por ejemplo, el tumor de cáncer de célula pequeña, los tumores germinales, los linfomas, las leucemias, suelen ser muy quimiosensibles y tienen más riesgo de lisis tumoral. Y van a haber otros relacionados con la condición clínica. Si el paciente previamente ya tenía hiperuricemia, hiperfosfatemia, alteración de la función renal, oliguria, deshidratación, hipovolemia, pues va a ser más probable que nos desarrolle la lisis tumoral. Aquí tenemos entonces, digamos, conforme a las características, cuáles son las que se consideran los factores de riesgo. Por ejemplo, el tipo de tumor, linfoma Burkitt, linfoma linfoblástico, linfoma difuso de célula grande, la leucemia linfoide aguda y tumores sólidos con una alta tasa de respuesta y alta proliferación. Enfermedad bultosa, LH elevada, conteo de leucocitos muy elevados y alteraciones previas en los paraclínicos. ¿Listo? Y conforme a eso uno puede ver que entonces precisamente las neoplasias que más se van a asociar con el desarrollo de lisis tumoral en los adultos, pues normalmente van a ser precisamente las hematolinfoides, 28%, linfoma no Hodgkin, 27%, leucemia mieloide aguda, 19%, leucemia linfoblástica aguda, 10%, leucemia linfocítica crónica y así sucesivamente. Principalmente, como decíamos, hematolinfoides. La etiología, lo hemos mencionado ya varias veces, hematolinfoide es lo más común. Dentro de estos, linfoma no Hodgkin, LLA, LMC son las que más se relacionan y usualmente pues con terapias cintotóxicas, aunque puede ocurrir con terapias no tan citotóxicas. En sólidos pues hay mama y pulmón, sistema nervioso central, genitourinario, hepatocarcinoma. Ahorita al final vamos a hablar algo específico de tumor sólido. Y aquí podemos ver entonces las etiologías como estábamos mencionando. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Tengo un paciente que le diagnostiqué una neoplasia y estoy pensando en darle quimio. Voy a pensar en cuál es su riesgo y por eso se han inventado una clasificación que es alto, intermedio y bajo riesgo. ¿De qué? De desarrollar lisis tumoral. Alto riesgo más de 5%, riesgo intermedio 1 a 5 y riesgo bajo menor a 1%. ¿Por qué es importante esto? Porque esto me va a definir si hago o no hago profilaxis y me va a definir cómo le voy a hacer el seguimiento a estos pacientes. Alto riesgo, prevención con hidratación y con rasburicasa. Riesgo intermedio, prevención con hidratación y con alopurinol. Y riesgo bajo, únicamente prevención con hidratación. La definición, pues digamos que puede variar para cada tumor, hay scores específicos para leucemias, pero el punto es utilizar alguna estrategia para tratar de determinar cuáles son los tumores de alto riesgo. Entonces fíjense que por ejemplo en bajo riesgo tenemos la gran mayoría de los tumores sólidos, tenemos mieloma múltiple, leucemia mieloide crónica, un linfoma indolente, entre otras, ¿cierto? Ahora, si tenemos un riesgo intermedio, estamos hablando de un paciente que puede tener un tumor sólido, pero que tiene una alta sensibilidad a la quimioterapia. Neuroblastoma, germinal, entre otras, leucemia de células plasmáticas, y ya aquí digamos como unas características específicas según el tipo de leucemia y el conteo de glóbulos blancos. Y alto riesgo definitivamente vamos a tener, pues si se dan cuenta, ningún sólido, y vamos a tener a las leucemias que tienen un alto riesgo porque tienen LH alta, porque tienen un conteo de leucocitos muy alto o cosas por el estilo. Y con eso es entonces que vamos a definir cómo vamos a hacer la profilaxis, como pueden ver en la parte de abajo de la tabla. ¿Listo? Entonces aquí tenemos, digamos, básicamente la estratificación del riesgo, otra, pues, digamos, como algoritmo que nos da la guía, y es específicamente, pues, para las neoplasias hematolinfoides, como pueden ver acá. Alto riesgo, riesgo intermedio, riesgo bajo y va a depender de los conteos celulares y el tipo específico de neoplasia. ¿Listo? Y entonces con eso uno va a determinar, ¿cierto? Con eso uno va a determinar cómo le va a hacer el seguimiento, cómo le va a hacer esto y también qué tan frecuente le va a estar tomando los paraclínicos de lisis tumoral al paciente. ¿Qué impacto tiene realmente el síndrome de lisis tumoral? Pues digamos que su identificación y prevención es de gran importancia porque se asocia con eventos adversos. La lisis tumoral aumenta la mortalidad, aumenta los gastos, aumenta la duración de la hospitalización, sobre todo, digamos que en el contexto del síndrome de lisis tumoral clínico. La prevención se ha demostrado que es costo efectiva, por lo que realmente debemos de clasificar el riesgo y determinar a qué pacientes les vamos a instaurar prevención. Y como ya dijimos, el pilar fundamental de casi todos básicamente es la hidratación endovenosa. Ahora, que a todos los pacientes tengo que ponerles hidratación endovenosa, pues quizá no. Hay tumores sólidos que yo sé que les pongo quimioterapia, en sala de quimioterapia, quizá ahí se podría hidratar un poco, pero es más una hidratación del paciente de forma ambulatoria. Pero los tumores hematolinfoides a los cuales se les da quimioterapia intrahospitalaria y demás, normalmente lo ideal es que vayan con hidratación endovenosa. ¿Qué es lo que busca la hidratación endovenosa? Salvar el riñón. Que mejore la filtración renal, mejorar la perfusión renal, favorecer la excreción de ácido úrico y calcio, evitar que se precipiten los cristales, entre otros.
El tipo de líquido que se utilice depende de la condición, pero usualmente lo que se recomienda en la gran mayoría de los escenarios es la solución salina, porque el lactato de Ringer, por ejemplo, también tiene potasio y eso me puede empeorar la hipercalemia en teoría, aunque eso no está claramente demostrado, pero en general lo que uno usa es solución salina, pero pues uno individualiza realmente qué es lo que va a utilizar. Y la duración va a depender pues del tipo del tumor y el manejo antineoplásico que vaya a utilizar. ¿Qué busco yo? Un gasto urinario de 2 cc kilo hora y si no lo logro, puedo incluso considerar adjuntar un diurético, aunque esto pues digamos que está bastante debatido. Las guías en muchos escenarios incluso no recomiendan cc por kilo, sino que recomiendan hablar por ejemplo de litros por día o hablar por ejemplo de cc por metro cuadrado de superficie corporal. Entonces eso varía, ¿listo? Lo mismo la dosis de la hidratación endovenosa, depende del esquema que ustedes utilicen. Alcalinización urinaria se fundamenta en que va a disminuir la precipitación del ácido úrico, pero puede aumentar la de calcio. Entonces, en este momento, digamos que no se utiliza de rutina realmente la alcalinización urinaria. Yo personalmente nunca he visto que la utilicen. Y el otro componente de la prevención, pues es la terapia hipouricemiante. Aquí tenemos el alopurinol como principal exponente y es quizá el que más utilizamos. Lo vamos a utilizar en el paciente con riesgo bajo o intermedio que no tiene hiperuricemia preexistente. ¿Qué va a hacer el alopurinol? Como habíamos visto, inhibir la xantina oxidasa. Es decir, que el alopurinol inhibe la formación de ácido úrico. Pero el ácido úrico que ya se formó, pues ahí quedó. Y va a estar impactando. ¿Listo? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Y además, como dijimos, si la lisis tumoral es muy alta, la xantina cuando se acumula también puede generar cristaluria y precipitación a nivel renal. Si se utiliza en ocasiones con azatropina o con mercaptopurina, pues uno debe reducir a un tercio de la dosis. Se da 100 miligramos por metro cuadrado y oral cada 8 horas con un máximo de 800 miligramos al día, ajustándolo según la función renal. Eso también depende de dónde lean, pero en general TFG por debajo de 30 mejor no usarlo porque aumenta el riesgo del síndrome de hipersensibilidad por alopurinol. Y si está entre 30 y 45 o 60, uno debería considerar reducir a un 50% la dosis. ¿Listo? Uno debería iniciarlo 24 a 48 horas previo al inicio de la quimioterapia. O sea, la idea no es que sea el mismo día, sino ojalá antecitos. Eventos adversos, hipersensibilidad, interacciones medicamentosas. Al alopurinol siempre están esas As que hablan de necrólisis epidérmica tóxica, del DRES y todo eso. Entonces, pues recordar que puede generar esto. El otro medicamento principal que tenemos para la terapia hipouricemiante pues es la rasburicasa. La rasburicasa es un análogo de la urato oxidasa, que esta es la enzima que, como les dije, no tenemos los humanos, sí la tienen otros mamíferos, pero nosotros por alguna razón, el universo lo quiso así, no la cogimos en la evolución. ¿Listo? ¿Qué es lo que hace esto? Básicamente pasar el ácido úrico a la lantoína y la lantoína es mucho más soluble a nivel de los riñones. Reduce de forma muy aguda los niveles de ácido úrico, me acuerdo mucho, hace poquito la utilicé y un ácido úrico pasó de 8 a 0,5 en términos de 12 horas. Entonces realmente baja muy rápidamente y se asocia en teoría con mejores desenlaces en pacientes de alto riesgo al compararlos. Esto es interrogado y ahorita vamos a ver los estudios y vamos a ver realmente qué evidencia hay de rasburicasa, porque el principal pero de la rasburicasa, ¿cuál es? Su costo. Es 80.000 veces más costosa que el alopurinol, entonces mucha gente dice, venga, ¿será que sí realmente vale la pena utilizar rasburicasa? Vamos a analizar esto ahorita más adelante con detalle para que tengamos una opinión fundamentada de si sí o no deberíamos utilizarla. Se administra a dosis de 0.2 miligramos por kilo en alto riesgo o en hiperuricemia y 0.5 miligramos por kilo en riesgo intermedio y se da vía oral por 3 a 7 días. Pero vamos a ver que existen algunos escenarios en donde hay esquemas validados de dosis única de 6 miligramos con resultados equivalentes y evidentemente menor costo y por lo menos esta es la que se utiliza en el hospital en donde yo ejerzo pues mis prácticas de la residencia. Uno sí lo está utilizando con alopurinol, en teoría debería continuar la terapia con el alopurinol, pero realmente pues el punto es escoger o alopurinol o rasburicasa y uno pone alguno de los dos. Eventos adversos puede generar hemólisis en glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, anafilaxia, metemoglobinemia, teratogenicidad. Entonces, pues, y también algo importante es, ojo, al medir los niveles de ácido úrico, pues puede dar degradación ex vivo. Entonces, si el paciente está con rasburicasa y voy a medir ácido úrico, tomo la sangre y la proceso lo más rápido posible, porque si no, dentro del frasquito puede continuar habiendo degradación del ácido úrico por la acción de la rasburicasa. Y uno que quizá hemos olvidado mucho, el febuxostat, es más caro que el alopurinol y creo yo que por eso lo hemos, digamos, como olvidado, porque actúa exactamente igual que el alopurinol. ¿Qué ventajas va a tener? Que a nivel renal no tiene, pues digamos, como tanto impacto, va a tener menor interacción medicamentosa y ni de la forma reducida y oxidada de pues, la xantina oxidasa.
es más costoso que el alopurinol, no ha evidenciado superioridad, entonces por eso creería yo que pues está casi que en el olvido. Aquí está un resumen entonces, pues digamos como de las recomendaciones de dosis y contraindicaciones de cada uno de ellos. Y pues digamos que ahí la duda, como mencionábamos, entonces es cuál utilizar. El alopurinol, digamos en el contexto de la déficit renal, definitivamente tenemos que tener cuidado con el síndrome de hipersensibilidad por alopurinol. Y aquí no solo estamos hablando de necrolisis epidérmica tóxica, no solo estamos hablando de DRES, estamos hablando de que el alopurinol definitivamente aumenta el riesgo de hipersensibilidad que se puede presentar básicamente como una respuesta inflamatoria sistémica que incluso puede llegar a tener una mortalidad en el paciente cuando el paciente tiene deterioro de la función renal. Uno debería hacer el ajuste como estamos viendo acá según la tasa de filtración glomerular que nos deja este artículo del Nature, pero en general por debajo de 30 pues considere utilizar otro. Si el paciente ya tiene alteración de la función renal, quizá ahí es donde uno más debería decir, ¿será que la rasburicasa es una mejor opción? Pero entonces la duda es, bueno, lo que decíamos ahorita, la rasburicasa es cara. ¿De verdad vale la pena utilizar la rasburicasa? Y lo que uno se puede dar cuenta es que cuando uno mira ensayos clínicos aleatorizados, pacientes con neoplasia hematológica, alto riesgo de lisis tumoral, y si uno compara rasburicasa versus rasburicasa alopurinol versus alopurinol, teniendo como objetivo primario básicamente únicamente la disminución de ácido úrico, pues se dan cuenta que sí, definitivamente los pacientes con rasburicasa pues bajan más rápido el ácido úrico. Pero ¿será que el hecho de bajar el ácido úrico me dice que se mueren menos? ¿Que entran menos a diálisis? ¿Que entran menos a, digamos, como a lesión renal aguda? Y nos damos cuenta que realmente el beneficio y la diferencia en el cual hay una disminución estadísticamente significativa únicamente es en disminuir la incidencia del síndrome de lisis tumoral paraclínico, pero no el clínico. Entonces eso no se analiza como quizá en los ensayos que hay. Cuando uno mira pues los metaanálisis lo que muestran es que casi todo lo que encontramos realmente pues es en niños. En los niños como que sí hay algo más de evidencia, pero en adultos definitivamente es muy mala. Y fíjense como en adultos aquí dice no reducción en síndrome de lisis tumoral clínico, no reducción en falla renal. No hay como tal una clara disminución en la incidencia de lesión renal cuando utilizamos la rasburicasa. Entonces cuando uno mira desenlaces uno dice, bueno, pues por desenlaces fuertes no parece que haya una justificación en utilizar la rasburicasa. Pero ojo, hay algo muy importante que vamos a ver acá y es que si uno analiza, bueno aquí lo mismo adultos, no hay una diferencia en general. Y lo otro, voy a adelantar un poquito acá, ya me devuelvo a es esto, que la rasburicasa parece que sí es costo efectiva. ¿Por qué? Porque fíjense que cuando comparo pacientes con alopurinol y con rasburicasa y digamos que los ajusto por propensity score, me doy cuenta que definitivamente, si el ácido úrico baja, lo más importante es esto. Hay una disminución en la estancia en cuidado intensivo y hay disminución en gastos, de forma estadísticamente significativa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la rasburicasa parece ser costo efectiva. Sí, quizá el paciente se me va a morir igual, pero el paciente me dura menos en UCI, el paciente me genera menos costos para el sistema de salud. Entonces, si bien no tiene una mejoría en desenlaces fuertes para los pacientes, sí para el sistema de salud. Basado en eso, creo yo, y es algo que por lo menos ya se está como acuñando en el sitio en donde yo hago mis prácticas, es que los pacientes de alto riesgo y los pacientes con deterioro renal sí deberíamos considerar utilizar la rasburicasa como prevención. ¿Listo? Y cuando hacen el lisis tumoral instaurada, pues también hacer el uso de la rasburicasa. Ahora, ¿será que tenemos que utilizar ese esquema que vimos de 0,15 por ese montón de días? Pues no. Fíjense que cuando miramos una dosis única de 6 miligramos es igual de efectiva, ¿listo? O incluso la reduce en mayor medida los niveles de ácido úrico que cuando lo comparamos con otros, ¿cierto? Que cuando los comparamos con otros esquemas de dosificación. Entonces, dosis única de 6 miligramos es apenas para utilizar en estos contextos, ¿listo? ¿Cómo vamos a hacer el seguimiento para ver si el paciente desarrolla el síndrome de lisis tumoral? Si es un paciente de alto riesgo, 4 horas después de la quimioterapia y luego cada 6 a 8 horas. Y si usan rasburicasa, ácido úrico a las 6 a 12 horas. ¿Qué tanto pasa esto en la práctica clínica? Pues no mucho, usualmente uno lo sigue cada 24 horas. Riesgo intermedio a las 24 horas y luego hasta completar 72 horas sin lisis tumoral. Y algunos proponen esto para bajo riesgo, pero realmente en bajo riesgo de entrada que uno diga que tiene que monitorizar, pues no. Lo que les dije, sólidos, pues van a su quimioterapia ambulatoria y ya se van a la casa. ¿Listo? Ahora, si el paciente desarrolla el síndrome de lisis tumoral, ¿cómo lo voy a manejar? Aquí lo importante es saber que el manejo es prácticamente lo mismo que la profilaxis manejando las complicaciones.
Entonces voy a hidratar sí o sí a mi paciente, le voy a poner muy buena dosis, voy a utilizar rasburicasa, ojalá dosis de 6 miligramos, voy a hacer manejo de hipercalemia si el paciente tiene hipercalemia según guías, si el paciente tiene hiperfosfatemia la voy a manejar con líquidos endovenosos y calientes, si tiene hipocalcemia sintomática la voy a manejar y voy a considerar si nada de esto mejora pues la posibilidad de terapia de reemplazo renal, que sería como la última línea de manejo de la diálisis en el contexto del paciente con síndrome de lisis tumoral y va a ser básicamente cuando el paciente tenga alguno de los criterios de urgencia dialítica, básicamente recordemos el AEI-OU, que sería, pues digamos, acidosis, alteración electrolítica, que aquí entra el potasio, el fósforo, además, overload, que sería, pues aquí es overload, esto es intoxicaciones, o uremia, ¿cierto? Entonces, pues digamos que si el paciente desarrolla una de estas alteraciones, pues dialícelo, ahí sí nada que hacer. Aquí vemos un ejemplo de cómo se podrían tratar la hiperfosfatemia severa, usualmente es con quelantes y si no funciona con diálisis, la hipocalcemia pues digamos cuando es sintomática con gluconato de calcio endovenoso, la hipercalemia moderada con resinas, pero si es severa pues con todas las terapias de gluconato de calcio, digamos que la solución polarizante entre otras, y si tiene una disfunción renal severa pues hidratar lo demás y si no pues diálisis, nada más que hacer para esos pacientes. ¿Listo? Esto es básicamente lo mismo. Y para terminar, pues digamos que les dije que iba a hablar un poquito al final de tumores sólidos. ¿Qué es importante saber de tumores sólidos? Que los tumores sólidos cuando generan lisis tumoral pues es en pacientes más ancianos, pues los tumores sólidos no son tan comunes en los niños, de pronto como el neuroblastoma y los germinales serían los que uno podría ver ahí que pueden hacer lisis tumoral. Y cuando miramos los tumores que más desarrollan lisis tumoral son hepatocarcinoma en primer lugar, sobre todo porque para el hepatocarcinoma se están creando muchas terapias dirigidas, quimioembolizaciones, ablaciones por radiofrecuencia, que impactan directamente en la masa tumoral y la pueden destruir. Cáncer de pulmón, que también cada vez tenemos más líneas de manejo, como por ejemplo la inmunoterapia. Melanoma también con la inmunoterapia se ha visto que ha aumentado. Cáncer de mama. Y cuando miramos los factores de riesgo para desarrollar pues digamos, este síndrome, están las metástasis, que tenga una LH elevada y que el tumor sea muy bultoso. Fue espontáneo en el 24% de los pacientes, que uno diría, ay, un tumor sólido nunca va a ser lisis espontánea, pues vea que puede ocurrir, y tuvo una mortalidad del 54%, lo cual es bastante, pues digamos que significativa. Y cuando miramos, pues fíjense que si bien muchos eran por quimio, otros eran con terapia dirigida, con inmunoterapia. Entonces, pues la inmunoterapia definitivamente es algo que debemos de considerar, que podría llegar a aumentar el riesgo de que estos pacientes desarrollen lisis tumoral. En resumen, tengo un paciente que tiene un riesgo de lisis tumoral, pues voy a clasificar el riesgo en intermedio, bajo o alto y conforme eso voy a determinar cómo lo voy a seguir. Si es bajo, pues simplemente no hago absolutamente nada, lo que voy a hacer es simplemente como hidratarlo y ya. Si es un riesgo intermedio, le voy a dar líquidos endovenosos y allopurinol, y si es un riesgo alto, líquidos endovenosos y rasburicasa. Y si mi paciente en el seguimiento me desarrolla un síndrome de lisis tumoral, lo voy a manejar con rasburicasa y con líquidos, y el manejo de las alteraciones paraclínicas que se presenten, y si llega a requerir diálisis, pues diálisis. ¿Listo? Con esto terminaríamos entonces este video de lisis tumoral. Espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengan déjenla en los comentarios y trataré de responderla lo más pronto posible. Y si quieren seguir aprendiendo con nosotros lo pueden hacer con el video que está en sus pantallas.